Y bueno, estamos comenzando un video más, tercer video del canal Under Army. Acá vamos a hablar ahora de un disco bastante importante. Yo soy Rubén Montiel, como probablemente ya sepan, si es que vieron mis anteriores dos videos. Y hoy vamos a jugárnosla, porque vamos a hablar de uno de los discos más importantes de la historia del rock paraguayo. Y me animaría a decir que más allá, podría ser uno de los discos más importantes de la historia de la música nacional en general, porque no pocas cosas cambiaron cuando este álbum salió por primera vez a la venta en el ya lejano año 2025 años. Ya este disco está cumpliendo su boda de plata, este 2025 que está corriendo. Vamos a hablar de Al Natural, el primer álbum de Paico, una de las agrupaciones más importantes, más populares y más relevantes del rock paraguayo y de la música paraguaya en general, ya para este punto de la vida. A ver, quiero dejar en claro una cosa antes de comenzar. Una cosa es la importancia y otra cosa es la calidad. Normalmente si un disco es importante, uno da por sentado que de por sí es un disco que tiene una calidad mínima bastante alta. Ahora, el hecho de que algo sea importante no quiere decir necesariamente que sea perfecto. Hay grandes discos de la historia del rock y de la historia de la música en general que son muy importantes, fueron muy relevantes, que cambiaron muchas cosas, pero si uno los escucha sacándolos de ese contexto, uno se da cuenta que bueno, no son discos perfectos, tienen algún que otro fallo, pueden sostenerse en líneas generales, pero tienen algún que otro fallo, alguna que otra cosa que se podría haber cambiado. Y bueno, hoy vamos a debatirnos un poco entre esa importancia y el nivel de calidad con este disco de Al Natural, porque hay muchas cosas que se pueden decir acerca de las decisiones que se tomaron para este primer disco de Paico, que es histórico por demás. Bueno, un poco de historia. Los integrantes de Paico son básicamente Enrique Pollo Sayas, guitarra y voz. Afi Ferreiro, guitarrista principal, también canta en algunas canciones. No es el caso en este disco, pero eso ya lo vamos a explicar. Afi Ferreiro, ya lo mencioné. Cana Borghetti en el bajo y Sebastián Yulino en la batería. Por lo que uno más o menos sabe de la historia de Paico, los integrantes, no sé si todos los integrantes, o al menos los integrantes principales de Paico, en un principio comenzaron su carrera musical haciendo básicamente metal, a principios o más bien a mediados de los años 90, tenían una banda con un nombre en inglés que ahora mismo no se me viene a la cabeza, discúlpenme, no lo pude chequear. Existen algunas grabaciones así bien caseras, bien de demos, bastante sucias, bastante agresivas de los 90, de esa banda de heavy metal que tenían algunos integrantes de Paico por aquella época. Posteriormente deciden cambiarse el nombre, pasan a llamarse Raza y empiezan a hacer metal, pero en español. Llegan incluso a lanzar un disco en los años 90 bajo esa denominación, pero ya llegando al final de la década, ya la banda como tal formada, con los integrantes que todos conocemos, empiezan a componer música un poco más orientada hacia lo que era el pop rock latino de finales de los 90, alejándose mucho obviamente de lo que es el heavy metal, obviamente. Claro, cuando vos haces un tipo de cambio tan radical como ese en cuanto a tu sonido, es muy arriesgado seguir vendiéndote con el mismo nombre. Eso los muchachos lo entendieron bastante bien, por lo que decidieron cambiarse el nombre y presentarse como una banda totalmente distinta, y es así que nace básicamente Paico. Los muchachos tocan durante un tiempo y empiezan muy rápido a grabar lo que fue su primer disco, con la colaboración de Neine Heiseke en las voces principales. En este disco no canta ni Pollo ni Afi Ferreiro. Casi todas las canciones, o prácticamente todas, están cantadas por Neine Heiseke. Este es un dato que yo nunca he terminado de entender ni de cotejar. Neine Heiseke, como todos ustedes saben, es el vocalista y líder y bajista de Deliverance. Este disco se graba en gran parte en colaboración con Willy Sucher, que como todos ustedes puede que sepan es el dueño de Kamikaze Records, que en esa época representaba a los Deliverance, o que tenía más bien el catálogo de Deliverance. Por esa época saldría Fluye Sangre Fluye, que es el segundo disco de Deliverance. Y yo creo que un poco la asociación con Neine Heiseke vino por eso. Yo escuché un rumor acerca de que Pollo y Afi no estaban del todo seguros acerca de si podían o no cantar estas nuevas canciones. Entonces, como Neine estaba dando vueltas por ahí, le pidieron a él que las cantara. Hizo un gran trabajo, eso ya de entrada se los voy diciendo. Lo que nunca terminé de entender era si el plan era que Neine
formase parte oficialmente de Paico, o simplemente él figuraba como un colaborador, un sesionista, como un mero vocalista de sesión, digamos. Por lo que tengo entendido y por lo que más o menos he averiguado durante estos años, era más o menos lo segundo. Más o menos Neine básicamente cantaba como sesionista, no era un miembro oficial de Paico y nunca lo fue del todo. La cuestión es que ellos graban este disco ya tengo entendido que lo terminan de grabar ya en el 99. La cuestión era que los Paico no querían lanzar este disco acá. A ver, no es que no lo querían lanzar acá, no lo querían editar en Paraguay. Querían editarlo en Miami. Ellos tenían planeado ir a Miami, ir a tocar ahí e intentar llevarse, digamos, este disco allá e intentar que se edite en Miami. Lo cual obviamente les iba a representar un mayor alcance y un probable éxito comercial mucho más grande. La cuestión es que esto finalmente no terminó pasando. A ver, los Paico van a Miami, tocan ahí durante un tiempo, se llevan el disco, intentan que se lo editen, no lo logran, hasta que en un momento ocurre una particularidad. Los Paico vuelven a Paraguay debido a que, por lo que yo tengo entendido, ellos tenían que presentarse en Alemania o en Europa representando a Paraguay como banda, y un poco por eso es que terminan volviendo a Paraguay. Creo que tenían que hacer una especie de trámite o algo así para poder ir a representar a Paraguay en ese festival. Y cuando vuelven a Paraguay se topan con Willy Suchar, que era el dueño de Kamikaze Records y había participado en la grabación de lo que era Al Natural. Y claro, Willy Suchar les dice: muchachos, yo ya tengo mi sello armado acá, ya que tenemos el disco listo para lanzarse, porque el disco estaba totalmente terminado y mezclado, y yo tengo mi sello armado, pues ¿por qué simplemente ya no lo lanzamos acá en Paraguay y después vean ustedes si lo quieren lanzar, si lo quieren editar en otro lado? De todos modos, vemos si por lo menos podemos conseguir un poco de éxito acá mientras tanto, ¿verdad? O llamar un poco la atención. Los Paico mismos dicen que decidieron aceptar un poco por bueno, sí, hacerlo, ya no nos importa demasiado, o sea, de todos modos nos vamos a rajar de acá. A ver, podrá parecer una postura un poco polémica esta postura de los Paico de plantearse salir de Paraguay y no editar el disco acá, pero a ver, tenemos que entender que en 1999 no es la actualidad. En 1999 Paraguay era un caos económico, político y social. Había ocurrido el marzo paraguayo, habían muerto los jóvenes en la plaza, Lino Oviedo estaba fuera del país y estaba siendo buscado y se sospechaba que podía ser un golpe de estado con gente leal acá. Lucho González Maki era el presidente, imagínense imagínense lo que era eso. Lo había matado Argaña, Raúl Cubata había dimitido, o sea, un desastre. Paraguay era un desastre y medio en esta época, en 1999, o sea, por lo que es entendible que los Paico no se plantearan la idea de lanzar este disco acá, porque acá no había negocio en la música prácticamente. Y sobre todo en el rock nacional se habían lanzado muy pocos discos en la década del 90. Los más importantes que se me vienen ahora a la cabeza son Rompiendo el Cristal de Deliverance, que yo ya les conté en el video de ese disco, de ese álbum, lo que les pasó a los Deliverance, lo que le hicieron con ese disco, o sea, lo que fue una absoluta canallada. Si quieren saber qué fue lo que les pasó, vayan a ver el video de Rompiendo el Cristal, que fue el primero que se publicó en este canal. El otro disco importante que se lanzó es el primer disco de Violent Blue, Azul Violento, que se lanzó en el 95, la banda de Mike Cardoso, Julio Ayala y Luis Chaparro. Un disco que también vamos a analizar acá, por cierto, porque es muy bueno. Ese es el otro disco importante. Y después, no sé, el disco de Crisian, la banda de Rolando Chaparro. Y para de contar, debe haber alguno más por ahí, pero ninguno con demasiada relevancia, digamos. Entonces, claro, los Paico no veían rentable, no veían como algo potable lanzar su disco acá en Paraguay. No veían la manera de que tuviese éxito siquiera, porque además, vamos a profundizar un poco esto después. Había una filosofía de mucha gente que sobre todo que estaba en las radios en aquella época, gente que escuchaba mucho radio en aquella época, acerca de que el rock y toda la música nueva era algo que iba en contra de las tradiciones del folclore y demás. Entonces es como que muchas veces las radios eran reticentes a pasar bandas de rock nacional y demás. En fin, cosas de la época. Entonces, claro, Paico no quería saber nada de quedarse acá a trabajar, querían salir afuera y ver la manera de, en todo caso, representar a Paraguay desde afuera, porque acá no había negocio. Pero bueno, Willy Suchar los convence y el disco se lanza finalmente en el año 2000, en la segunda mitad del año 2000, tengo entendido, y resulta ser un éxito.
para sorpresa de todos, resulta ser un éxito por dos canciones en particular que se convirtieron en hitazos y en los primeros grandes hits reales con mayúsculas del rock nacional, que son Cruzura, que es una versión de una guarania, y por supuesto la inolvidable Piraneta. Vamos a hablar un poco de la historia de cómo estas canciones se convirtieron en un éxito cuando hagamos el canción por canción, porque si no vamos a estar acá 2 horas explicando todo eso. Lo que sí, Cruzura se lanza un poco antes que el disco, como una especie de adelanto, perdón, y ya Piraneta creo que ya se lanza como, empieza a funcionar como sencillo una vez que el disco ya empieza a venderse. Representó un antes y un después este álbum de Paico, porque el éxito que alcanzaron los Paico con este disco era algo que hasta ese momento no se había visto con ninguna otra banda de rock paraguayo. Deliverance más o menos había llamado la atención cuando lanzó Rompiendo el Cristal, y más o menos con Fluye Sangre Fluye también, pero tampoco era algo demasiado masivo. Violent Blue lo mismo, tampoco había conseguido mucho éxito a pesar de que habían llamado la atención. Ahora, Paico literalmente empezó a filtrarse en casi todos los medios y empezó a llamar mucho la atención del público generalista en Paraguay, algo que era totalmente inédito para una banda paraguaya de rock en aquella época. De hecho, hay unas cuantas filmaciones que se publicaron hace un tiempo en YouTube de la banda, en los cuales por ejemplo se los ve tocando en programas como Caibu Jape de Ramón Silva en Canal 9, cosas así. O sea, la banda realmente, para los que no saben qué es Caibu Jape, es un programa que da a las 4 de la mañana y que ve sobre todo mucha gente de edad. Ya en esa época era así. Entonces claro, o sea, el nivel de exposición que estaba teniendo Paico con este disco y con lo mucho que había llamado la atención era algo sin precedentes. Y es a partir de acá que se empieza a generar la idea de ya por primera vez generar una especie de industria medianamente de lo que era la música más joven que se estaba haciendo acá en Paraguay, porque hasta ese momento los discos que se lanzaban en Paraguay, lo poco que había del negocio de la música, casi todo estaba centrado en lo que era la música paraguaya, o sea, las polcas, las guarañas, que normalmente encima no eran música nueva, eran versiones de polcas que ya se venían haciendo desde hacía por lo menos 40 años para este momento. Entonces, un poco Paico es como que con el éxito de Al Natural termina abriendo la caja de la creatividad. Por primera vez después de mucho tiempo empieza a haber un grupo de artistas paraguayos que tienen éxito con música propia y sobre todo música nueva. Ni siquiera estoy hablando de rock meramente, que obviamente este disco lo tiene, pero va incluso más allá que eso. Bueno, ya que dejamos en claro la importancia de Al Natural, que eso no se lo va a quitar nadie, vamos a hablar de la calidad del disco. Y acá ya vamos a hablar del disco en sí. Vamos a profundizar ya en eso. A ver, normalmente en la historia del rock y en la historia de la música, cuando hay discos que son tan importantes, lo normal y lo que uno cae de maduro, que casi siempre la calidad va de la mano con la importancia. O sea, si un disco es importante, casi siempre es bueno, mínimo. Ahora, lo que es difícil de conseguir es que ese disco importante sea al mismo tiempo una obra maestra, o sea, un disco de 10. Hay pocos discos que lo han logrado, y hay muchos discos, en su gran mayoría, que son discos muy buenos, que son discos muy importantes, y que son discos muy buenos, pero que tampoco son discos perfectos, que tienen alguna cosa que por ahí se podía llegar a mejorar, o con algún pequeño asterisco. Hay que decir, bueno, capaz esto podía hacerse mejor, capaz acá se podía haber tomado una mejor decisión y demás. En el caso de Al Natural estamos hablando de un disco obviamente importantísimo, casi mítico este álbum de Paico, por todo lo que representó, no solo para la banda, sino para la música nacional en general. Entonces hay que hacerse la pregunta: Al Natural de Paico, ¿la calidad de este disco está a la altura de su importancia y de la mitología que hay detrás de él? Yo diría que sí, hasta cierto punto. A ver, voy a pasar a explicar cuál es la cuestión con este disco. De entrada digo que Al Natural es un discazo, es un disco buenísimo, excelente, maravilloso. Estoy todavía debatiéndome acerca si es el mejor o no de Paico, porque para mí
pelea Azules y Desiertos, que es el segundo disco de Paico, pelea con este como el posible mejor disco de Paico. Igual Azules y Desiertos hace mucho que no lo escucho, entonces lo voy a escuchar ahora para analizarlo, y ahí voy a poder comparar de una manera mucho más fidedigna. Ahora, este disco es una maravilla, es genial, como disco debut tiene una media altísima, y yo hasta me animaría a decir que hasta la canción 8, ¿sí? ¿Sería la 8? Sí, 8, Distancias, hasta esa canción, este disco es un 10, es un disco perfecto prácticamente, es un álbum perfecto, no hay que sacarle ni un solo segundo de música se le puede sacar, porque es un bloque perfecto de música desde Caen, que es la primera canción, hasta Distancia, que es la 8. Sin embargo, este disco tiene un problema muy marcado después de la canción número 8, que es Distancias. Este disco tiene un problema desde mi punto de vista, un problema de desbalance a partir de la canción número 9 hasta la canción 13, que es la última del tracklist original. Porque esa es otra cosa que yo quiero mencionar y va a ser muy importante, porque voy a retomar esto casi al final del video. El máster original de este disco, del Natural, en realidad tenía 16 canciones. Sin embargo, en el tracklist que se lanzó al mercado originalmente en el año 2000, cortó 3 de esas canciones y dejó 13. Y las 3 canciones restantes que no se llegaron a lanzar oficialmente como parte del tracklist del Natural en el año 2000, se lanzaron como parte de una reedición por el 15 aniversario de este disco en el año 2015. Y esto es algo muy importante. Ya les voy a explicar por qué. La cuestión es que después, a partir de la canción número 9, que es El Día Que, hasta la canción número 13, que es la última del tracklist original, que se llama Restos, lo que notamos es un gran desbalance con respecto a lo que teníamos con todo lo que veníamos escuchando antes, desde la primera canción hasta la 8. Lo que tenemos a partir de la canción 9 son canciones que no están al nivel de las 8 primeras canciones, que son todas casi perfectas. Tenemos una canción que es, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, es genuinamente mala, ya voy a decir cuál es. Y las 4 canciones restantes, que son 5, de la 9 hasta la 13, la que estoy abarcando, una es genuinamente mala, y las 4 canciones restantes no es que sean malas, pero 2 de ellas son básicamente, podríamos llamarlas versiones no tan buenas de lo que veníamos escuchando ya en la primera parte del disco, y las otras 2 canciones restantes son digámosle intentos de la banda por sonar diferentes al estilo del disco, lo cual termina haciendo que suene un poco, que esas 2 canciones terminan sonando un poco descolocadas con lo que veníamos escuchando. Es como que son canciones que parece que quedan un poco fuera de lugar, digamos, a lo que se suman también algún que otro problema de producción. Yo sé que los Paico, al menos yo leí esto en el libro de Sergio Ferreira de Tengo un Tema, que es sobre la historia del rock paraguayo. Los Paico siempre han dicho que tienen algunos problemas con la producción original de este disco del Natural. Yo en lo particular creo que el disco está bastante bien producido, tiene algunos detalles que voy a ir mencionando canción por canción, pero sí hay alguna que otra canción muy específica en la cual se nota que como que no se trabajó todo lo que se podía haber trabajado ahí en la consola. En fin, vamos ahora a entrar a canción por canción y voy a ir explicando todo esto que dije y voy a ir argumentando. El disco abre con Caen. Caen es la perfecta introducción que podía tener este disco. Porque te plantea desde el minuto 0, desde el segundo 0 más bien, te plantea lo que va a ser este álbum. Vas a escuchar un disco de pop rock latino, pero de muy buena calidad, y que por más latino que pueda ser, nunca va a perder la fuerza. Caen tiene eso, o sea, sobre todo a mí me encanta mucho, ya desde que uno escucha Caen empieza a escuchar un poco el sello propio de los Paico. Me vuelve loco esa especie de guagua de guitarra
con el palm mute con guagua que tiene de fondo, que le da un toque así bien exótico, maravilloso. Caen la melodía de la letra me hace acordar mucho a Spinetta. Alguno por ahí se sorprenderá cuando diga esto, pero créanme que es así. Es una canción perfecta para abrir el disco, porque de inmediato te pone en situación, te dice esto es lo que vas a escuchar, te presenta el disco de la mejor manera posible. Temazo Caen. La consigna del perdedor. La consigna del perdedor es una canción que tiene una influencia muy marcada de la bossa nova, pero con una fuerza bastante marcada puesta por la banda, sobre todo cuando va llegando al coro. Los punteos de guitarra que le dan ese aire también medio como lo mismo que pasa con Caen, ¿no? Le dan ese aire medio exótico mientras suena el ritmo de la bossa nova con la guitarra acústica de fondo. Tremendo. O sea, Neine, no es un secreto para nadie, se luce en su interpretación, sobre todo cuando llega al coro con el EO que dice, que es muy característico de la canción. La consigna del perdedor, temazo. Después viene Sexterday. Sexterday tiene una historia particular. Originalmente Sexterday iba a ser el segundo sencillo después de Cruzújera para promocionar el disco. Los miembros de Paiko dijeron en una entrevista que se hicieron a ellos mismos en un programa que se llamaba Detrás del Hit, que lo conducían ellos, dijeron que de hecho esta canción era la que querían para seguir a Cruzújera como segundo sencillo de promoción de Al Natural. Sin embargo terminó siendo Pirareta. Ya vamos a explicar por qué, pero bueno, Sexterday, ellos supongo yo que consideraron que era la canción más comercial y que podía tener más gancho, considerando que los vientos en conjunción con ese ritmo muy movido de las guitarras podían funcionar como una especie de gancho muy rápido para la gente que quería bailar y demás. Sexterday es sin duda una canción bastante interesante porque tiene ese gancho bailable, tiene un ritmo latino pero que con los vientos le da un aire a la vez medio funky. Es bastante extraño. De vuelta, es una canción con una propuesta muy loca. Lo bueno que tiene Paiko en este disco es que tiene una identidad bien clara. O sea, son una banda de rock latino, pero en todo momento quieren demostrar que son una banda de rock. En ningún momento pierden la fuerza, en ningún momento pierden ese filo que siempre debe tener una banda de rock. Tristemente eso lo perdería en los discos más recientes, pero no me voy a meter en eso ahora. Sexterday, temazo. Después viene, bueno, la canción que en cierta manera inició todo, Cruzújera. A ver, Cruzújera, la versión de Paiko es más conocida, es probablemente la canción más conocida, la versión más conocida de la canción. Probablemente hay gente joven que no sepa que Cruzújera de hecho no es de Paiko originalmente, es una guarania, es un cover de una guarania muy antigua, que a mí me llegaron a decir que se cantaba mucho en los casamientos, o que se bailaba en los casamientos, porque tiene medio un sonido de vals, un ritmo de vals. No estoy seguro, yo no estoy casado ni fui a muy pocos casamientos de mi vida como para saberlo, pero bueno, Cruzújera es una guarania bastante antigua. No sé quién fue el que tuvo la elección, quién fue el que decidió que Paiko la cobereara para este disco, pero quien haya sido, la verdad, un genio, porque lo que hace Paiko con Cruzújera es transformarla en una canción tremendamente distinta a una guarania, porque el ritmo no es de guarania, ni siquiera es un ritmo de 6x8, ni siquiera es un ritmo que se asemeja a la polka, pero le da un aire, lo lleva hacia el rock latino, pero le da un aire medio misterioso, medio místico. La letra de por sí es muy poética, lo cual hace que la canción suene, o sea, lo cual hace que evoque un montón de cosas. Neine hace una interpretación increíble como cantante en esta canción, le da un aire tremendo. Lo genial que tiene además, que esto es un detalle muy particular de la guarania, ¿no? Que hay canciones que comienzan con tonos muy menores y que cuando llegan al coro pasan a ser directamente mayores, y el motivo de la canción o la emoción de la canción pasa a ser totalmente contraria. Eso Paiko lo traslada muy bien a su versión de Cruzújera. O sea, para mí puede ser una de las mejores versiones de una canción tradicional paraguaya que se hayan hecho, que haya sido hecho por una banda de rock acá en Paraguay.
Paico después intentó hacer otras guarañas o versiones de otras guarañas con resultados no tan buenos como Mis noches sin ti. Pero bueno, se entiende por qué llamó tanto la atención. Y acá voy a contarles la historia de por qué Curuzú Verá fue un éxito. Porque fue un accidente. Esto contado por los propios Paico. Curuzú Verá fue enviado a las radios para que se intentara promocionar. Era muy polémico en esa época, era muy riesgoso para una banda de rock paraguayo hacer una versión de una canción paraguaya tradicional, tanto si fuera guaraña o polka. Porque la gente, en esa época los folcloristas, la gente que gustaba del folclore, incluso los que hacían folclore como músicos, no les gustaba mucho ni que se versionaran canciones antiguas a un estilo moderno, y mucho menos les gustaba que se hicieran canciones nuevas, porque se consideraba que lo que había antes era lo único que había que hacer. Por eso el folclore paraguayo tardó tanto tiempo en renovarse, hasta ya bien entrada la década del 2010. Entonces, cuando los muchachos de Paico graban Curuzú Verá y la envían a las radios, ocurrió una particularidad, y ustedes vean lo que era el mundo sin internet. Al parecer, algunos programadores de radio pensaron que la voz de Curuzú Verá, la voz de Neine Heiseke, era la voz de Fito Páez. Entonces pensaron que era una versión de Fito Páez de Curuzú Verá, lo cual obviamente hizo que, wow, un gran artista argentino está cobreando una guaraña. Esto hizo que la canción se empezase a pasar en radios, eso se convirtió en un hit, y cuando todo el mundo se dio cuenta dentro de las radios que era una banda paraguaya, ya no la pudieron sacar porque ya era un éxito, lo cual obviamente le dio muchísima exposición a Paico, y también les trajo algunas críticas, porque hubo gente muy tradicionalista que dijo que supuestamente estaban arruinando una guaraña clásica. Hoy en día la versión de Curuzú Verá de Paico es la más famosa de todas, entonces el tiempo al final les terminó dando la razón a ellos. En fin, Curuzú Verá, obra maestra, una de las mejores versiones de música paraguaya que se hayan hecho jamás. La canción número 5, Amor pasajero a primera vista, una de mis favoritas, una balada preciosa, una canción muy tranquilita, muy romántica, sin llegar nunca a ser melosa. Eso es lo bueno que tiene Paico en este disco. Tiene canciones que son muy románticas, que tienen un aire muy romántico, muy de amar, de querer a alguien, de añoranza por alguien y demás, pero nunca se vuelve meloso y conecta muy rápido con quien sea que lo esté escuchando. La combinación de acordes te evoca demasiadas cosas. O sea, Amor pasajero a primera vista es una de las canciones más bellas de este disco, sinceramente. Puede ser mi segunda favorita, ya voy a decir cuál es mi favorita de este disco, que es una canción que va más o menos por este mismo lado. El puente está muy bien metido también. Cambia de repente el motivo de la canción, y cuando llega el puente y se hace un trabajo maravilloso con eso. Muy buen tema, Amor pasajero a primera vista. Bañado en sal, dentro de lo espectacular que son las primeras 8 canciones, Bañado en sal puede ser por ahí la que menos llama la atención de todas, lo cual no quita que sea una gran canción. Bañado en sal yo podría interpretarla como una especie de secuela de Sexterday en cuanto al estilo, porque el rasguido tiene más o menos el mismo ritmo, va por el mismo lado, aunque es menos juguetona que Sexterday. Sexterday es mucho más traviesa en ese sentido. Dios mío, estoy eligiendo mal las palabras para describir a Sexterday. Ya me imagino lo que alguno estará pensando. Bueno, Bañado en sal es un poquito más cruda en ese sentido, pero lo que tiene Bañado en sal y que lo hace tan distinta y la hace bastante creativa en ese sentido es el final. La última parte de Bañado en sal, de repente, en la última parte de Bañado en sal, la canción se transforma, pasa a tener una coda en la que básicamente la canción se transforma en una especie de balada acústica medio medio campestre, por decirlo de alguna manera. Es un gran truco, a mí me encanta, le da a la canción un aire bastante único y bastante distinto. Por ende, por más que puede llegar a ser la canción, entre comillas, que menos llama la atención de esta primera parte del disco, ni por asomo diría que es una canción mala. Canción mala no es. Tampoco es una canción floja, tampoco es una canción mediocre, no, es una canción, es un temazo. Y no destaca tanto dentro, y si no destaca tanto dentro de esta primera parte del disco es porque todo lo que está a su alrededor es gigantesco. Y después de Bañado en sal viene una canción que yo creo que nadie conoce, es una canción realmente bastante underground. Yo siempre toda la vida pensé que esta era una canción que era una cara B de Paico, porque la verdad que no, que yo sepa, muy pocos fanáticos la conocen y muy poca gente que escucha rock nacional conoce esta canción.
Es una canción que se llama Piraretá. Yo no sé si a ustedes les suena, no sé. A mí en lo particular, yo me enteré de esta canción porque estaba escuchando el disco. Bueno, ya me dejo de joder. Piraretá puede ser, junto con Solito, puede ser la canción de rock paraguayo más conocida de la historia y la que la gente identifica primero. Tiene una historia interesante Piraretá que contaron los Paicos en su programa Detrás del Hit. Ustedes pueden ir a buscarlo, está en YouTube también. Piraretá, por ahí mucha gente lo sabe, hay gente que no. Piraretá es un pequeño poblado balneario que está, creo, en el departamento de Paraguarí, de esos lugares a los que uno va a bañarse en el arroyo y cosas así, de los que abundan en el interior. La cuestión es que, bueno, a finales de los 90 los muchachos de Paico junto a otros amigos solían ir mucho a ese lugar y obviamente pasaban todo el fin de semana ahí, muchas veces amanecían, tomaban, hacían quién sabe qué cosas. Bueno. Entonces, claro, la cuestión es que según cuentan los Paicos, un lunes, en el que ellos un lunes después de que ellos hubiesen pasado el fin de semana en Piraretá, se encontraban trabajando, eran oficinistas todos ellos y demás, y de repente, si mal no recuerdo, creo que fue a Cana o a Afi, no estoy seguro quién de los dos, creo que fue a Cana, en el medio de su trabajo se le vino la letra de Piraretá pensando en el fin de semana que habían pasado allí. La música, por lo que ellos mismos han contado, la música ya prácticamente estaba compuesta, o sea, la parte instrumental, solamente faltaba la letra y la melodía de la letra. Y a Cana Borghetti al parecer se le vino la letra y la melodía al instante y tuvo que llamar a Pollo para recitársela o prácticamente cantársela por línea baja, se la tuvo que recitar, porque en esa época celulares, finales de los 90 acá en Paraguay, no había demasiado. Esa es básicamente la historia de cómo nació Piraretá. La cuestión de cómo se convirtió en un éxito es un poco parecida a la de Cruz Subirá, porque es un poco un accidente. Ocurre que, como les dije hace un rato, Sexterday originalmente iba a ser la canción que iba a servir como el segundo sencillo de este disco. Lo que pasa es que, a pesar de que los Paicos se lo indicaron a los programadores de radio, a los cuales entregaron el disco, por lo visto a los programadores de radio les gustó mucho más Piraretá y empezaron a pasar más Piraretá que Sexterday. Obviamente eso hizo que la canción llegara a más gente y la canción es buenísima, o sea, seamos sinceros, es hermosa la canción. Cualquiera que la escucha, uno no puede evitar sentirse en lo que nosotros acá en Paraguay llamamos la campaña, dentro de lo que es esa paz que hay en el interior, sacando totalmente la cabeza del estrés de estar en la ciudad, de prácticamente estar todo el tiempo a full, de no poder parar, de estar todo el tiempo con presiones encima. Bueno, uno muchas veces desea escaparse de eso e ir al interior y estar tranquilo, respirando aire puro cerca de un arroyo, escuchando solamente el ruido de la naturaleza. Y cualquier persona que experimente eso, que todos nosotros lo experimentamos hasta cierto punto, es muy difícil que una canción como Piraretá no le llegue, porque además la melodía es hermosa, la canción está muy bien compuesta, el solo de guitarra que tiene en el medio, precioso, creo que está tocado a dedo además, o sea, Piraretá no tiene videoclip, pero en YouTube, allá en los primeros años de YouTube, acá un buen samaritano hizo una edición con la canción, en la cual incluía una serie de publicidades de la década del 2000 que le quedaban perfectos. Si Piraretá hubiese tenido un videoclip oficial, tenía que ser algo así. Búsquenlo en YouTube, es uno de los videos más viejos que uno puede encontrar en YouTube acá, subidos desde Paraguay. Es básicamente Piraretá con un montón de imágenes de publicidades de la época, imágenes del interior, imágenes del centro de Asunción. Es también un poco un viaje a la nostalgia para todos los que vivimos, para todos los que vivimos esa época. Esta canción también ganó mucha más repercusión unos años más tarde, cuando la marca de cigarrillos Palermo, que le pertenece al expresidente de la República, Horacio Cartes, hizo una serie de publicidades con canciones de rock nacional, y una de las que utilizaron fue Piraretá. Aparecían los Paicos básicamente en un colectivo viajando al interior. Creo que está por YouTube también esa publicidad, más o menos del año 2004, 2005, en fin. Piraretá, canción indispensable para el cancionero del rock paraguayo y de la música paraguaya en general. Histórica, canción histórica como pocas. Y después llegamos a Distancias, la canción número 8,
Distancias es mi canción favorita del disco, es para mí la balada más preciosa que tiene Al Natural. Es una canción llena de nostalgia, llena de añoranza, de reflexión. Los acordes y los arpegios que se utilizan son preciosísimos y me encanta el detalle, un detalle muy, uno puede pensar en un detalle muy boludo, pero le da un aire a la canción increíble y la hace tan diferente. El hecho de que el solo de guitarra lo hagan con la guitarra acústica y no con la eléctrica, lo cual es un truco que parece una boludez, pero le da a la canción un aire totalmente único y va muy en la línea con lo que es la canción, con lo que expresa la canción, la añoranza, la melancolía, la nostalgia de querer estar con alguien. Eso me parece que es lo que transmite la canción Distancias. Hermosa, para mí la mejor canción del disco, sinceramente. Y de hecho, acá les comento una historia personal. Cuando yo traje este disco a casa, yo tengo una copia física que es de la época, que manoteé de una radio en la que trabajaba básicamente. Cuando yo llegaba a Distancias, yo casi siempre sacaba el disco una vez que terminaba esa canción. Yo recuerdo haber escuchado este disco completo cuando lo traje la primera vez, pero una vez que lo escuché completo la primera vez, casi siempre a partir de ahí, cada vez que lo escuchaba, una vez que llegaba a Distancias y terminaba a Distancias, lo sacaba. Hacía mucho tiempo que no lo escuchaba completo, lo escuché ahora para analizarlo y ahora me enteré por qué no lo escuchaba completo, porque las últimas 5 canciones tienen este problema del que les hablé al principio. Y ahora vamos a hablar de las últimas 5 canciones y vamos a hablar cuáles son los problemas que tienen y por qué crean ese desbalance tan grande con todo lo que veníamos escuchando hasta Distancias. La canción número 9 es El Día Que. A ver, El Día Que es una canción rarísima dentro del disco y dentro de lo que es Paiko, porque básicamente Paiko lo que intenta hacer con esta canción es sonar a The Police, o más bien, sí, sonar básicamente a The Police con ese rasgueo de ska medio new wave. De hecho, esta canción me hace acordar, cuando escuché ese rasgueo, inmediatamente me acordé de Te Hace Falta Vitaminas de Soda Stereo, que es básicamente una canción que va muy por el lado de The Police, del primer disco de Soda Stereo, que tiene mucha influencia de The Police. Bueno, se nota que Paiko quería hacer algo más o menos así, pero en el medio de eso no solamente hacen eso, sino que de paso inventan a 2 bandas paraguayas muy importantes que en ese momento todavía no habían comenzado, que eran Revolver y Red Banana Skin, porque cuando yo escucho el punteo con ese guagua barato de la guitarra, suena muy a Ray, suena muy a Revolver, y digo, no adelantaba a su tiempo los chicos de Paiko. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta canción? Primero, que el estilo de la canción desentona totalmente con lo que veníamos escuchando hasta este momento. Segundo, la canción, sin ser mala, porque no creo que sea mala, es inferior a todo lo que veníamos escuchando en cuanto a calidad. El hecho de que tenga un estilo tan diferente a todo lo que veníamos escuchando resulta en un choque muy fuerte con lo que uno está, con el ánimo que uno venía teniendo hasta este momento, y probablemente esta es una de las canciones en las que más se notan los problemas de producción que tuvieron, porque la producción de esta canción es notoriamente distinta al resto del disco. Es muy, la guitarra suena por ahí más crujiente de lo que deberían, medio que está un poco granulado el sonido. Suena más garajero de lo que debería, lo cual en un disco como este queda muy fuera de lugar. O sea, el problema que tiene esta canción es básicamente eso, que está muy fuera de lugar dentro de lo que es el disco. Ni siquiera es una canción mala, pero es rara escucharla dentro de un disco como Al Natural. Después vienen 2 canciones que básicamente tampoco son malas, pero son como versiones inferiores de todo lo bueno que veníamos escuchando hasta Distancias, que son Lugares y Con Tu Propio Puñal. Lugares es una canción muy espineteana, una balada muy espineteana, me da la impresión al escuchar la melodía. Lo que pasa es que, claro, este tipo de baladas ya medio las habíamos escuchado en toda la primera parte y no está al mismo nivel que Distancias, no está al mismo nivel que Amor Pasajero a Primera Vista, ni se acerca a lo que es Tu Verá. Entonces es como que, bueno, encima meter una canción que vaya por ese mismo lado sin ser tan genial como las anteriores que mencioné, y encima que esté ya casi al final, es como que vos llegas un poco cansado ya a este punto del disco. Con Tu Propio Puñal es una canción de estilo reggae que también va muy por la línea de lo que se venía haciendo en canciones como mayormente bañado en sal,
que es la única canción con la que más o menos podría llegar a comparar esta. Pero de vuelta, no está al mismo nivel, sin ser mala, pero no está al mismo nivel, y al estar tan avanzado, al estar esta canción tan cerca del final del disco, uno llega un poco cansado a escucharla. Después viene la única canción, la penúltima canción para mí es la única mala del disco, que es Rubia. A ver, Rubia. Yo, por esta época, sobre todo en los 2000, cuando se hablaba de una rubia, en el rock nacional casi siempre significaban solamente dos cosas: o una mina que te metió los cuernos, o una cerveza. Por suerte en este caso es lo segundo. Esta canción básicamente, yo creo que los Paiko querían meter una canción humorística acá y metieron Rubia, que básicamente es una canción que habla de la cerveza, de la birra, pero yo creo que le salió un poco mal, sinceramente. Es una canción que, no sé, Neine dice que está cantando con una voz medio sensual, pero sin tomárselo en serio. La melodía es como que no queda muy bien, no te atrapa, no es muy invitacional. Al escuchar a Neine cantándola así, medio que te invita todavía menos. La letra es también medio extraña. Lo que salva más o menos de esta canción de ser un completo desastre son los vientos, que intentan meterle ahí un aire medio jazz funk, que hace que a momentos la canción pueda llegar a ser interesante, pero yo creo que sinceramente Rubia es una canción que yo, candidata sinceramente a ser sacada del disco. Sinceramente esta canción tenía que haber sido sacada del disco. Rubia no sé qué hace acá. Y la última canción, la que cierra el tracklist original, porque vamos a hablar de las otras tres canciones que se grabaron y que no salieron en el tracklist original y que salían recién 15 años después. La canción que cierra el tracklist original es Restos. Restos es una canción en la que básicamente Paiko intenta sonar a una balada de rock alternativo a lo Pearl Jam. A ver, esto podría no ser algo negativo. Yo soy fan de Pearl Jam. Pearl Jam es una de mis 4 o 5 bandas favoritas, de hecho. El tema es, de vuelta, es una canción que es muy inferior a lo que veníamos escuchando en toda la primera parte del disco. El hecho de que una canción así, que no esté a ese nivel, cierre tu disco, es un downgrade importante. O sea, de por sí eso genera que tu disco no cierre tan bien como abre, porque la apertura de este disco es una maravilla, pero el cierre no. Y de vuelta tiene el mismo problema que tenía El Día Que. Es una canción con un estilo que choca con todo lo que la banda venía haciendo en el natural. O sea, vos haces una canción que desentona con el resto del disco en cuanto a estilo. Es una canción en la que además tenés ciertos problemas de producción. Hay algunos cambios de acordes en los cuales se notan problemas de producción con las guitarras. Yo noté eso al escuchar la canción, y que encima es una canción que es débil en relación con muchas de las buenas canciones que tenías, al menos hasta en la primera parte de tu álbum. Entonces claro, es como cierre de disco. Restos para mí es un error. Vuelvo a repetir, no es una canción mala. Es interesante ver a Paiko haciendo una balada a los Pearl Jam, es muy interesante, sobre todo porque no sería algo que ellos harían durante el resto de su carrera. Pero como cierre de disco me parece un desacierto. Y ahora vamos a hablar de las 3 canciones que quedaron fuera del tracklist original y que fueron lanzadas en el año 2015 como parte del 15 aniversario de este disco de Al Natural. Dichas canciones son Demasiado Para Vos. Voy a revisarlas bien porque las tengo acá anotadas. Manqueme un flaco a ver, las reviso bien, porque no quiero equivocarme. A ver, Paiko. Estoy con el celular, muchachos, discúlpenme. Además está lloviendo. Sí. Esas 3 canciones son Demasiado Para Vos, Tregua de Pasión y Ilusiones Astrales. Voy a hablar de las primeras 2, rápido y conciso. Demasiado Para Vos es una canción de rock alternativo muy sencillita, me animaría a decir que hasta genérica, con un filo muy poco propio de Paiko en este disco. De hecho es poco propio no es propio de Paiko el filo del rock alternativo ni en esta época ni en otras, así que Demasiado Para Vos es una canción que yo entiendo por qué la dejaron afuera. Es una canción un poco, me animaría a decir, infracocinada. Después Tregua de Pasión es una canción medio folky alternativa que es medio extraña, la métrica no se entiende muy bien de momentos por dónde quiere ir.
Se nota que es más un experimento que otra cosa. Te desentona un poco también con lo que era el estilo del disco, entonces yo de vuelta entiendo por qué no está decidieron no meterla. Digo, o sea, estas dos canciones, tanto Demasiado para vos como Tregua de Pasión, yo entiendo por qué no las metieron. Estoy hasta cierto punto de acuerdo. Ahora, la que sí no estoy de acuerdo y la que no entiendo por qué no está dentro del tracklist original del Natural es Ilusiones Astrales, porque Ilusiones Astrales es un temazo, es una falta de respeto llamarla cara B, porque no es una cara B. Esta canción está dada para ser sencillo del disco, de lo buena que es. Y lo irónico es que si los Paiko querían cerrar al Natural con una canción que fuese un híbrido entre el rock alternativo y su sonido, Ilusiones Astrales era una opción mucho mejor que Restos, porque Restos, vuelvo a repetir, no es una canción mala, pero es una canción que no destaca demasiado y no puede cerrar un disco con una canción que no destaca demasiado. Ilusiones Astrales sí destaca, porque es muy, muy, muy buena y tiene muchísimo gancho. Es una muy buena mezcla entre el rock alternativo más emocional, tirando al uso de arpegios de la segunda mitad de los 90, con el sonido tradicional de Paiko. Vuelvo a repetir, Ilusiones Astrales hasta podía servir como sencillo de promoción y hasta podía haber sido un hit, ¿eh? Yo les digo lo que hubiese hecho. Yo hubiese sacado Restos, hubiese sacado El Día Que, y hubiese sacado Rubia, hubiese cambiado de lugar tanto las canciones Lugares como Con Tu Propio Puñal para que no estén tan cerca del final y no resulten tan pesadas para el oyente, y pondría Ilusiones Astrales como el cierre. Y yo creo que si Paiko hacía eso podía haber tenido un disco de 10, pero yo no los culpo tampoco. Todos sabemos, ya más o menos les expliqué durante la historia del disco, que este disco se grabó de una manera un poco como se podía, y entonces es entendible que se hayan tomado capaz decisiones que por ahí en retrospectiva no fueron las mejores, o por ahí pudieron haber pensado otras cosas en ese momento, entonces tomaron esa decisión. En fin, igual pese a eso, al Natural, un discazo, un disco que hasta cierto punto está muy a la altura de su importancia y de su mito, y es entendible porque es el disco más importante de Paiko. ¿Es el mejor? Vamos a ver, o sea, a mí me queda claro que el mejor disco de Paiko está entre sus primeros tres, siendo generosos. Yo creo que el tercer disco, que es Impulsivamente, es un disco, probablemente es un disco muy bueno, pero no llega a ser tan bueno ni como el Natural, ni como probablemente Azules y Desiertos. Azules y Desiertos, como les acabo de decir, hace mucho que no lo escucho, lo voy a escuchar ahora para seguir la discografía de Paiko y voy a terminar de darme cuenta de cuál disco es mejor, si Azules y Desiertos o Al Natural. Por lo pronto, Al Natural, un disco que, como les dije, hasta cierto punto está muy a la altura de su mito y de su importancia dentro tanto del rock como de la música paraguaya en general. En fin, a todos los que vieron este video, muchísimas gracias. Los que se bancaron toda la pedorrata que le bajé durante casi 50 minutos y casi una hora, muchísimas gracias por escucharme. Vamos a seguir con este canal Under Army. Vamos a ver con qué disco continuamos. Llevamos 3 videos, en menos de una semana. Estamos laburando con todo. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un gusto y adiós.